dentro de la Cámara Gesell y de Evaluación Psicológica. Asimismo, refiere las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simple, ¿no? Entonces también he ahí el trabajo de los doctores, los abogados privados, que envíen un escrito, ya sea a nivel fiscal o judicial, para que tenga la potestad el perito de parte de participar, vale la redundancia, en estas diligencias, ¿no? Y apoye obviamente la argumentación propia que ustedes van a plantear. Bien, las consideraciones que se han tomado en cuenta, y ya lo hemos explicado anteriormente, es respecto a la ampliación. Solamente el juzgado puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria hacia la víctima en estos casos de delitos contra la libertad sexual, en los cuales va a buscar aclarar, complementar y precisar respecto a las cosas que no fueron dichas. Pero lo puede solicitar el abogado o el fiscal. Lo que está diciendo ahí es quien autoriza, ¿no? Así es, quien autoriza es el juzgado, ¿no? Obviamente la fiscalía lo solicita y el abogado privado también lo solicita. Bien, respecto a la guía de evaluación psicológica, para ir cerrando las ideas, hemos trabajado lo siguiente, que es una declaración, que es la psicología del testimonio, que es la Cámara Gesell o la guía de entrevista. La guía de entrevista. Acceso a la información del examen médico, el examen de integridad sexual y el conocimiento médico, para que guíe su labor y se base bajo el principio de realidad. Posteriormente está la segunda etapa, que es la cámara propiamente dicha, donde se busca recabar la información, el contenido de la declaración y que ésta siga una secuencia dentro del principio de realidad. Y posteriormente a ello, y esto se da en otro espacio, en los consultorios, es que se realiza la evaluación psicológica. Y es aquí donde se determina si tiene o no tiene afectación en relación al hecho que se está imputando o se está investigando. Entonces tiene esas tres etapas propiamente, en las cuales los doctores, ustedes, en tal sentido, ¿qué cosa es la afectación psicológica? Para no ahondar en temas tan técnicos, entiéndase que la afectación psicológica es un menoscabo, es un perjuicio en la persona, y este perjuicio genera disfunciones a nivel de su vida, en las actividades cotidianas. Una mujer con afectación psicológica se espera que cumpla por lo menos que este perjuicio, este daño, repercuta en su esfera personal, su esfera familiar, su esfera laboral. Si no hay repercusión en ello, entonces no cumpliría los requisitos propios de una afectación psicológica. ¿Sí, doctora? Sí, eso tiene que ver con la personalidad de cada sujeto. O sea, entiendo yo que ese parámetro es generalizado, pero cada persona tiene unas ciertas características totalmente independientes. Bien, en relación a lo que usted pregunta, por más que cada persona sea distinta, hablamos de personalidad, de temperamento, puede ser un extrovertido, un introvertido, un estable, un inestable, siempre hay una suerte de perjuicio. ¿Qué cosa implica decir esto? Antes era funcional y después del hecho ya no es funcional. Hay un deterioro, un menoscabo, pero se da en consecuencia al hecho que ha ocurrido, ¿no? En este caso sería un presunto delito de violación sexual o abuso sexual. Hay un menoscabo posterior al hecho. Entonces, las conclusiones de un perito oficial tienen que sostenerse o estar íntimamente asociadas al hecho, que posterior del hecho genera un cambio a nivel disfuncional, un perjuicio en su esfera personal, familiar, laboral, etc. Por ejemplo, los niños, hay casos que evidentemente se han presentado o han presentado un abuso sexual. El niño normalmente andaba con sus amigos, iba al colegio, posterior al hecho dejó de querer pasar por el vecindario, había presentado problemas atencionales, no quería ir al colegio, había presentado enuresis, en las noches orinaba, en la noche presentaba encopresis, hacía sus deposiciones. Ven perjuicios en lo largo de su recorrido, hay un menoscabo en lo largo de su integridad propia, ya sea a nivel personal, social o psíquica. Hay un menoscabo, pero está asociada al hecho. Entonces, las conclusiones de un perito oficial tienen que arribarse en relación al hecho que se está investigando, ¿no? Posterior al hecho.
Bien, en tal sentido, la bibliografía y las guías del 2021 manifiesta que hoy en día se habla de afectación emocional, cognitivo-conductual. Esto había generado una dificultad con la guía del 2016. ¿Por qué? Porque en la guía del 2016 hacía referencia que solamente de la afectación emocional, pero esto no era tan compatible a la literatura judicial, ¿no? Al Código Penal, que decía que tiene que haber afectación psicológica. Entonces, ¿cómo planteaban? Si en el código te dice que tiene que presentar afectación psicológica, pero el psicólogo de medicina legal me dice que es afectación emocional, ¿no? Entonces, literalmente no es lo mismo. Entonces, con esta guía del 2021 se ha hecho referencia a que esta afectación es tanto psicológica, cognitiva y conductual, para absorber algún tipo de cuestiones propiamente legales. Bien. La afectación cognitiva tiene que ver en relación a la disminución, por ejemplo, cuando hablábamos del niño que ya tiene problemas atencionales, ya no presta atención, ¿no? La conductual que se aísla, ya no va al colegio, y la emocional podríamos hablar, ¿no?, respecto a sus intereses cotidianos que hacen las personas. Bien, en tal sentido, para ir cerrando las ideas y empezar con la ronda de preguntas, debemos entender que el proceso propio de la Cámara Gesell cumple 3 etapas. La previa, donde se recaba información a partir de los exámenes médicos, la propiamente dicha, que es donde se inicia la declaración testimonial, y finalmente en la cual el psicólogo va a arribar, que es a partir de la evaluación psicológica, si presenta o no presenta afectación psicológica, cognitivo-conductual en relación al hecho. Bien, hemos tratado de condensar estas ideas, debido a que si fuera por separado tendríamos que recurrir a mayor tiempo, ¿no? Pero en síntesis, esta es la labor más práctica en la cual ustedes participan, están en interacción con los profesionales peritos, para los cuales dentro de los criterios de afectación psicológica se debe identificar el hecho, si este hecho corresponde o no corresponde a esta manifestación propiamente de menoscabo, deterioro a nivel de sus funciones cognitivas, emocionales o psicológicas. La siguiente es determinar si las consecuencias psicológicas, si hay signos o síntomas, guardan relación al hecho. Y finalmente, identificar la existencia de factores mediadores, ¿no? Es como manifestaba la doctora, y lo que hoy en día, por ejemplo, también se trabaja respecto a las pericias, ¿no? Si esta resiliencia, esta capacidad de afrontar, ha generado que no tenga esta afectación psicológica, que es lo que se da y son las preguntas cotidianas de la fiscalía, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que las manifestaciones psicológicas o la afectación psicológica siempre tiene que ser ligada al hecho que se está denunciando. Para ir cerrando las cosas, ocurre lo siguiente: hay una presunta víctima que está denunciando violencia familiar, evidentemente tiene toda la manifestación con Sí, por favor. doctor. Esto de la afectación psicológica y del daño psíquico. Puede, porque la afectación, o sea, para el legislador penal, la afectación no tiene niveles. Pero el daño sí tiene, ¿no? O sea, hay un nivel de daño leve, moderado grave. Y grave o muy grave, ¿no? Y esto nos lleva a una configuración típica distinta. Pero antes de entrar a los niveles, daño, afectación. Bien, doctor. Me parece muy interesante su pregunta. Gracias. En realidad creo que, y esa es la dificultad incluso que tiene la Fiscalía en relación a pedir, a veces piden en el oficio daño psíquico y otros piden afectación psicológica. Y ocurre lo siguiente, que según las guías, una cosa es afectación psicológica y otra cosa es muy distinta, es daño psíquico. Bien, la afectación psicológica se da posterior a un hecho y se evalúa a través de un perito oficial. Pero para que llegue a contemplar un daño psíquico, tiene que ser lo siguiente: tiene que estar 6 meses separados, pasar 6 meses como mínimo de haber emitido la afectación psicológica inicialmente, y posteriormente tiene que estar lejos de su agresor. Tiene que cumplir requisitos, y solo el daño psíquico se da a mayores de edad, mayores de 18 años. A menores de edad no existe o no se realiza la evaluación de daño psíquico, solo mayores de edad. Bien,
Y uno de los requisitos es que sea mayor de edad, otro requisito es que antes haya sido evaluado por un médico oficial, por un psicólogo oficial, y haya tenido afectación psicológica, y otro es que esté lejos de su agresor. Si no cumple esos requisitos, no contempla realizar una evaluación de daño psíquico. Ahora bien, la evaluación de daño psíquico es una elaboración un poco más compleja, e incluso hay una guía netamente para evaluar daño psíquico. En ese sentido, lo que se busca es si hay una afectación a nivel de proyección de vida, si hay una afectación a nivel de un menoscabo de autointegridad que no se visualiza más adelante, o si este menoscabo ha repercutido tanto en su vida que ha generado una disfunción total. Y es aquí justamente que tiene la categoría de daño psíquico. Y este tiene sus subcategorías, que es leve, moderado y muy grave. Y esto obviamente ya implica pues un delito mayor, ¿no? Por ser daño psíquico. Esos serían, doctor, los requisitos para contemplar la solicitud de un daño psíquico. Si antes no fue evaluado por un perito oficial y no tuvo afectación psicológica, no es coherente pedir evaluación de daño psíquico. Entonces, a ver, si en un caso de lesiones, la Fiscalía ha solicitado una pericia de afectación psicológica y ustedes han identificado afectación psicológica, la defensa, si defiende al agraviado, podríamos estar solicitando en 5 meses o en 6 meses también que se realice esta pericia adicional. Posterior a 6 meses se puede solicitar la evaluación de daño psíquico, contemplando de que tiene que pasar 6 meses por lo menos y que tiene que estar lejos de su agresor y tiene que ser mayor de edad. Y si el daño psíquico acaba en leve, se va a faltas y deja de ser delito. O sea, no es poca cosa. No, incluso la categoría de daño psíquico es mayor que la de afectación. Claro, pero me parece que la afectación es muy genérico. O sea, es un genérico y el otro es específico. Porque la norma dice, el nivel leve de daño psíquico es faltas. Nivel moderado, lesiones leve. Y nivel grave o muy grave, lesiones graves, ¿no? Así es, doctor. Me parece bastante... Cuidado con... Ya, listo, entramos entonces a la ronda de preguntas. Primero, las preguntas presenciales del auditorio, del aula, licenciado, y después vamos a transmitir las preguntas a través de nuestras plataformas. Doctores, empecemos. Me gustaría saber respecto a este último tema, justamente de la afectación psicológica. Lo que mencionas que en algunas personas que declaran pueden llegar a carecer de esa afectación psicológica realmente por múltiples circunstancias, ya sea por la resiliencia, por ejemplo, que puedan tener. Esta falta de afectación psicológica, en todo caso, podría llegar a desacreditar o de alguna forma reducir la credibilidad de la declaración de la víctima. Bien, cuando no hay afectación psicológica en algunos casos de violación sexual, es porque el psicólogo no ha advertido, el perito oficial no ha advertido ningún tipo de menoscabo en relación al hecho que está manifestando. Y esto se puede dar por múltiples razones, porque no encuentra coherencia en el relato, o porque en realidad no existió a nivel del principio de realidad, o porque tal vez tenga él capacidades resilientes, ¿no? Entonces pueden ser por múltiples factores, los cuales ya va a determinar el perito oficial. Doctores, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero doctora, primero usted. Casos de verdad no van de Ya se han absuelto en el break. Sí, doctor. En atención a la respuesta que ha brindado el compañero, he visto en las conclusiones de algunos protocolos de pericia psicológica que se señala textualmente que no presenta indicadores significativos de afectación psicológica. Esa frase o ese extracto, ¿no? ¿Cómo podríamos entender en palabras sencillas, digamos? Mira, doctor, solamente voy a basarme en la guía y creo que la guía es la directriz del trabajo de los peritos oficiales. La guía solamente sostiene lo siguiente: presenta o no presenta. Nada más. O bien tiene o no tiene. No significativo, no. Solo tiene o no tiene nada más afectación psicológica en relación al hecho que se está imputando. Entiendo. Otro tema también que me llamó la atención respecto a su ponencia es cuando usted tocó el tema de factores de credibilidad, concretamente a factores conductuales asociados al testigo. Usted señala que ya se encuentra desfasado el tema de poder evaluar o advertir las acciones o las conductas que tenga el testigo, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa las actas de entrevista en cámara GC, colocan entre paréntesis o entre guión, se agarró la cabeza y lloró, ¿no? O sea, describe la conducta propia que desarrolla la testigo, la evaluada. Entonces, eso, digamos, obedece a una
falta de actualización o preparación respecto a los evaluadores, respecto a los psicólogos? Le explico lo siguiente, doctor. Cabe entender que la evaluación de entrevista única se realiza en un ambiente. En el otro ambiente se encuentran los operadores de justicia y también el digitador. Quien atribuye o sugestiona esos comentarios, entre paréntesis, es el digitador, no es el psicólogo. El psicólogo solamente se encarga de evaluar y recepcionar la declaración, el contenido que está manifestando del presunto hecho. Quien digita o quien transcribe todo esto es el digitador, ¿no? Y incurre en un tema de subjetividad y sesgo, los cuales tampoco permiten, porque acá valga a entender que también los digitadores tienen una guía y tienen que transmitir de manera inmediata y sin generar ningún sesgo o prejuicio. Ahora, hay un tema en la práctica. Este es el protocolo de ustedes, bueno, donde usted trabajaba antes, el Instituto de Medicina Legal. Pero el SEM tiene otro protocolo para trabajar, para identificar el daño y abordar las conclusiones de una víctima de violencia. Y el MINSA tiene otro. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Cuánto perjudica esto de que no haya uniformidad en los protocolos? Porque mire, yo tengo ahorita un caso de violencia, no voy a ver, estoy en pleno juicio, doctor. Mire la conclusión. Conclusión. Episodio depresivo. 2. Tendencia a introversión inestable. Baja autoestima. Mira lo que me dice, ¿eh? Factor de riesgo de la usuaria. Depresión vulnerable por su orientación sexual. 2 puntos. Riesgo severo. Nada, lo que usted me ha dicho hoy día me sirve para interpretar esta pericia. Permítame, doctor, por favor, favor, licenciado. duda. Bien, ocurre lo siguiente. Si bien Medicina Legal, el Ministerio Público tiene una guía, un protocolo propio que ha sido aprobado por la Presidencia de la Fiscalía del Ministerio Público, al igual que el director del Instituto de Medicina Legal, licencias forenses, también ocurre que el ente rector de la Ley 30364 es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien también tiene otra guía. Y asimismo, esta se socializa a nivel del MINSA. Actualmente solamente están contempladas tanto la guía del Ministerio Público de Medicina Legal y la guía del CEN, Centro de Emergencia Mujer. Sin embargo, ocurre lo siguiente, que muchos de los colegas, muchas de las personas que laboran en el Centro de Emergencia Mujer no han tenido la capacitación correspondiente respecto a esta guía y se dejan llevar por un tema más clínico que forense. Y es aquí que hay que hacer la distinción. Y esto también lo contempla la guía de Medicina Legal del 2021. Es distinta una evaluación clínica y una evaluación forense. La evaluación clínica solamente va a ir ligada a ¿qué? A registrar síntomas y signos a partir de un diagnóstico nosológico que puede ser una depresión, una ansiedad, etc. Pero no dejan de lado el hecho fáctico, dejan de lado el hecho motivo de materia de investigación. A diferencia de Medicina Legal, que solamente su conclusión se basa en relación al hecho. Como manifestó hace un momento la doctora, puede que le ponga que tiene afectación psicológica, pero no es de acuerdo al hecho, es de acuerdo a que falleció su madre hace cierto tiempo. Entonces vemos que la evaluación de muchos colegas va más por la orientación clínica que forense, ¿no? Y es lo que se discute incluso, doctor, constantemente dentro de Medicina Legal. ¿Por qué? Porque los fiscales, como esto es cierto, doctor, ¿qué cosa hacen? Quieren un post facto, una reevaluación de un perito de Medicina Legal absolviendo la primera evaluación que hizo el CEN. Y como el CEN no cumple con los parámetros básicos de la guía, la presente guía que estamos exponiendo, lo que se hace es se sugiere que la presunta que la víctima, la señorita tal, acuda a Medicina Legal para ser evaluada. Eso es lo que se hace actualmente, doctor. Claro, o sea, yo entiendo que dice, si me dices paciente con depresión, ¿eso es un diagnóstico clínico? Así es, doctor. Por eso estoy haciendo la distinción de la diferencia de una evaluación clínica y forense. Y todo el juicio en función a estas preguntas. Continúe, doctor, ya no voy a denegar, por favor. Estoy preocupado por mi caso, no sé qué ver. ¿Alguna pregunta, Anderson? Doctora Yadi, doctor... Doctor. Licenciado, al momento de realizar el examen de cámara GESEL, ¿cuáles son los estándares de las preguntas que el psicólogo hace a la agraviada? Bien, absolviendo su duda es lo siguiente. Entendamos que la cámara GESEL es una declaración testimonial libre. Eso implica decir que solamente el psicólogo tiene que basar sus preguntas aclaratorias en lo que manifiesta la presunta víctima. No puede inducir a ninguna pregunta. Entonces, lo único que hace el psicólogo es el barrido de aclaración. ¿Qué cosa implica esto? La señorita, la menor, refiere sí, que fue abusada
en tal fecha, en tal casa, en el cuarto, etcétera, etcétera. Lo que hace el psicólogo es, ¿qué fecha puesta? ¿Ya? Esta casa, ¿dónde se encontraba ubicada? ¿En qué parte de la casa pasó esto? Solo hace las preguntas aclaratorias y de detalles en relación a lo dicho. No puede inducir o ingresar una pregunta sugestiva. Esto ocurre después de la declaración testimonial, que como tal es libre. Posterior a ello, lo que manifiesta la presunta víctima viene la ronda de preguntas, que es en el otro ambiente donde se encuentran los operadores de justicia. Y es aquí donde la Fiscalía Penal, la Fiscalía de Familia, el operador privado y público, o de la víctima y el imputado, van a empezar con la ronda de preguntas. Y es aquí donde tiene que también participar el psicólogo perito de parte, apoyando al abogado, al doctor privado, ¿no? Entonces es así como funciona propiamente el ambiente de Cámara Gesell. Licenciado, ¿y si tendría que realizar una diferencia sustancial entre la diligencia de, o bueno, la prueba como la Cámara Gesell, la entrevista en Cámara Gesell como prueba anticipada y la evaluación psicológica? ¿Cuáles serían los rasgos característicos que diferencia a cada una de ellas? Bien, si es... A ver, primero es lo siguiente, que todo, tanto en la Cámara Gesell, va a terminar siempre con una evaluación psicológica. Evaluación psicológica. Se usa la data que ha manifestado, solo se explora las áreas para determinar si tiene o no tiene afectación psicológica. Sobre este último, algunos protocolos de pericia psicológica he visto que hacen un copia y pega de la consignación, ¿no?, del acta de entrevista en Cámara Gesell. Eso es una práctica, entonces... Es una práctica que se realiza comúnmente, ¿por qué? Porque la única forma de tener acceso a esa información de Cámara Gesell es a través del motivo de evaluación, ¿no? Es por eso que el perito lo pega, porque cuando participa en audiencia tiene que nuevamente releer y orientar su labor, ¿no? Conocer de los hechos y posteriormente manifestarlo en juicio. Okay, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, doctora. Mencionó que al dar psíquico como una categoría superior a la afectación, que esta se subdivide tanto en leve, moderado y grave. ¿Cuál sería el criterio para subdividir esto? Bien, la guía de daño psíquico sostiene que hay instrumentos para medir. Es como por ejemplo en la depresión, una depresión leve, moderada o grave. Y doy ejemplos simples. Para que haya depresión, netamente tiene que haber una tristeza patológica en la cual el sujeto no pueda superarlo por sí mismo, tiene que haber anedonia, dificultad para realizar o para hacer sus cosas habitualmente, abulia, no hay voluntad de pararse de la cama, y anergia, se siente más cansado que de costumbre. A esto se puede sumar que tenga alteración del sueño o del apetito. Por ejemplo, una depresión leve es que el sujeto haga sus actividades pero se sienta triste. Una depresión moderada es que deja de llevar a su hijo al colegio y se encierra en su casa. Una depresión grave implica que tiene ideación o intento suicida. Hay niveles de perjuicios a nivel del sujeto. Lo mismo ocurre con el daño psíquico. También hay niveles y categorías que generan mayor menoscabo en el sujeto. Doctores. Vamos a comenzar ahora con las preguntas de nuestros seguidores. Vamos a responder, vamos a tratar de asociar las preguntas para que no sean muy complejas. Esta pregunta es media jurídica. ¿Qué pasa si una entrevista se realizó como preconstituida y no como prueba anticipada? Me parece que es una pregunta más de los abogados que declaración ante el fiscal o Cámara Gesell. ¿Cuál es la que valida el testimonio? Está bonita. ¿Sí? A ver, otro licenciado. Bien, ¿podría volver a repetir, por favor? La pregunta es, entre la declaración ante el fiscal o ante Cámara Gesell, ¿cuál es la que valida el testimonio? Bien, y esto es importante por lo siguiente, y esto se realiza cuando son mayores de edad, entendiendo de que cuando es una violación sexual y es mayor de edad, la Fiscalía tiene la potestad de recabar la información, la declaración testimonial, al igual que la declaración policial, y posteriormente esta termina en Cámara Gesell. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el ejercicio de las funciones, del quehacer cotidiano, nos damos cuenta que mientras más declaren, mayor contradicciones tienen. Entonces esto se trasluce al informe de metaperitaje
dando esas observaciones, esas declaraciones, se encuentra contradicción en la fecha, por ejemplo, en la comisaría dijo que fue el 15, en la fiscalía dijo que fue el 14, en Cámara Gesell dijo que fue el 13. Entonces van habiendo ciertas contradicciones, y lo que plantea Manzanero, ¿no? Hay poca estructura lógica, hay ausencia de encaje de situaciones y hay una producción desestructurada. Y esto contempla a que el nivel o el contenido de credibilidad es baja. Y eso hay que demostrarlo a partir del análisis de los elementos. Es como le comentaba al doctor, eso tiene que ver a nivel legal con el tema de verosimilitud. No solamente basta la declaración propia de la presunta víctima, sino que esta tiene que corroborarse con los elementos periféricos objetivos. Y un elemento periférico objetivo también es la declaración fiscal. Un elemento periférico objetivo también es la declaración policial, al igual que la data en medicina legal. Todo esto se va a analizar y se va a dar como consecuencia o como cuenta si cumple o no cumple con los niveles de credibilidad. Entonces, eso sería, doctor. Me preguntan también, doctor, gracias por la respuesta, doctor. Pregunta, ¿cuáles serían las preguntas prohibidas por un psicólogo en una entrevista en Cámara Gesell? Bien, como manifestaba hace un momento, entendamos que la declaración en Cámara Gesell es una narrativa libre del contenido del presunto hecho. El psicólogo no tiene la potestad de emitir preguntas sugeridas ni dirigidas. Bien, entonces no existirían preguntas sugeridas ni dirigidas. Y si es que lo hubieran, es justamente que el perito de parte o el abogado de parte, el abogado privado, tiene que advertir esto al juzgado, y el juzgado tiene que regular esto que está ocurriendo dentro de Cámara Gesell. Correcto. Un trastorno de estrés postraumático, también lo he leído en toda la pericia, el 80% de pericias de Huaraz. Un trastorno de estrés postraumático, ¿es daño psíquico? Bien, doctor, como le manifestaba inicialmente, ¿no? Para evaluar daño psíquico hay que seguir los lineamientos, los requisitos que plantea la guía. Lo que contempla la guía es lo siguiente: tiene que haber pasado 6 meses de haber realizado una evaluación psicológica y donde se haya determinado que tiene afectación psicológica cognitivo-conductual, tiene que ser mayor de edad y tiene que estar lejos de su agresor. Eso es lo que contempla la guía. No obstante, lo que dice la literatura académica es que un trastorno por estrés postraumática es equivalente a un daño psíquico. Gracias, doctor. Finalmente, una última pregunta. Doctor, refuerce el reconocimiento clínico del SEM y el reconocimiento forense del MP. A ver, licenciado. Ha quedado dudas sobre ese tema. Bien, en relación a ello, doctores, solamente hay que precisar lo siguiente. Es muy distinto una evaluación clínica y una evaluación forense. La evaluación forense va a ir a explorar esos menoscabos, esos perjuicios en relación a un hecho. A diferencia de una evaluación clínica, que va a ir a barrer o recepcionar todos los síntomas y signos y como tal va a concluir que tiene depresión, ansiedad. A diferencia también incluso de ello, ¿no? Como usted manifestaba, doctor Paolo, en esta conclusión del examen del Centro de Emergencia Mujer había puesto que tiene un trastorno depresivo ansioso. Eso es una rotulación clínica. A lo único que arriba el perito forense es si presenta o no presenta afectación psicológica. Correcto. ¿Desde qué edad puede pasar una menor por Cámara Gesell? Bien, ello en la casuística y en el día a día se puede observar que las declaraciones de Cámara Gesell incluso ocurren con niñas de 3 años o 4 años. Sin embargo, ocurre lo siguiente, que como aún no ha adquirido un lenguaje propio, la adquisición propia del lenguaje genera esto dificultades. Y esto se advierte propiamente en la Cámara Gesell y es el juzgado quien determina si va a continuar o no va a continuar la Cámara Gesell. Entonces, ¿no hay una edad en el protocolo? No. Correcto. ¿Cómo solicitar los instrumentos utilizados por el perito? Los dibujos, dice. Así. Bueno, eso ya lo solicita ya propiamente el abogado privado, ¿no? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Licenciado, por favor. Adelante.